Iglesia, buenas noches. Continuamos con nuestros temas y que venimos tratando sobre rompiendo cadenas de control, sobre consejería bíblica. Como hablamos la semana pasada, vamos a ver dos temas en particular durante este periodo. Hoy comenzaremos con la importancia de la comunicación. Yo creo que duraríamos unas 2 o 3 charlas dentro de esta enseñanza y luego seguimos con sanidad en el hogar o dentro del hogar cristiano. Antes de comenzar, es muy importante tener claro estos parámetros de comunicación. Es importante que nosotros tengamos presente cómo nos comunicamos, con quién nos estamos comunicando, si es con un creyente, si es con un incrédulo, y qué tipo de comunicación estamos dando, porque tenemos algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Son varios tipos de comunicación que nosotros expresamos, no solamente la verbal, sino también hay una comunicación que hacemos a través de los gestos o con ciertas actitudes que tomamos y que pueden ser leídos por las otras personas, y además pueden ser bien interpretadas o mal interpretadas. Dentro de ese proceso es seguir trabajando dentro de lo que el Señor nos recomienda a cada uno de nosotros, que es negarnos a nosotros mismos, que es despojarnos de la naturaleza vieja, del hombre viejo que viene viciado, que está contaminado con el mal, y de permitir que el Espíritu Santo siga creciendo en nosotros con su promesa, que es hacer todo nuevo, su nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo Jesús en nosotros, y poder dar el fruto que nuestro Señor quiere en nosotros. Recordemos que para dar fruto hay que morir. Una semilla debe morir para que pueda dar el fruto, y ese es un principio. No debemos negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros propios deseos y pasiones o condiciones, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener presente lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver cómo es importante la comunicación y cómo la Escritura nos habla sobre ello. El mismo Señor Jesucristo nos dice que Él es el verbo, es la palabra, es la comunicación. Y toda la Escritura, como lo hemos dicho anteriormente, toda la Escritura se manifiesta por medio de palabras, de comunicación.
Y vemos cómo dentro de la comunicación el Señor no oculta nada, Él habla con verdad. Él no esconde nada, Él muestra inclusive cada condición y cada naturaleza de pecado o cada naturaleza de victoria que hay en el creyente. Cuando nosotros fuimos creados como aprendemos al comienzo en Génesis, para tener una relación, para relacionarnos con otros. Adán tenía una relación directa con el Creador, hasta que por su desobediencia perdió esa comunicación. Y lo que podemos ver en Génesis es que el Señor nos enseña que Él está interesado en mantener una comunión con nosotros, una comunicación con nosotros, una relación, y no solamente con nosotros, sino con los demás, con el otro. Y podamos también de esa manera desarrollarnos y experimentar vínculos que sean con el propósito por el cual Dios nos creó, que sean vínculos genuinos con Dios y con los demás. Por eso vemos en los mandamientos que el Señor dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu hermano como a ti mismo. Vemos el mandamiento de oro que el Señor Jesucristo nos dejó, y ese mandamiento nos indica una comunicación con Dios y con el otro, una buena comunicación sincera. Recordemos los conceptos de sinceridad: sin nada que pueda ocultar la verdad. Muchas veces los temores que dentro de nosotros se nos manifiesta es el temor a ser vistos como somos, a poder ver que no somos tan perfectos, que tenemos muchos errores, que aún necesitamos madurar o crecer en varias áreas de nuestra vida, y por eso creamos ciertas condiciones para esconder nuestra propia realidad. Es decir, que no mostramos la verdad, no estamos mostrándonos, no estamos siendo sinceros dentro de nosotros mismos. Pero si vemos, el propósito de Dios con nosotros es que tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, andar en verdad, sin importar qué opinión puedan tomar los demás. Lo que nos debe importar es la opinión de nuestro Creador. Si nosotros comenzamos examinándonos a nosotros mismos, podemos mejorar la comunicación con el otro. A veces las comunicaciones se pierden por falta de sinceridad y entran matices de hipocresía o de control dentro de un diálogo, una conversación o dentro de un propósito. Miremos vayamos un momentico a Génesis capítulo 3 del verso 9 al 12 y sigamos observando este diálogo de comunicación entre nuestro Señor, entre Dios y Adán. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Veamos principios de comunicación. Veamos que Dios sí estaba interesado en tener una relación íntima con Adán, con su creación, hecho a su imagen y semejanza. Veamos que él dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. Ahí nos muestra de que él estaba comunicándose y queriendo tener una relación íntima con el hombre. Dice: y le dijo: ¿dónde estás tú?
lo estaba buscando. Y el hombre le responde: oí tu voz. No era indiferente escuchar la voz de Dios. Él sabía cuándo Dios estaba hablando. Mas sin embargo, Adán contesta: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y volvemos a ver comunicación de Dios. Y Dios le dijo nuevamente. Y más abajo dice: y el hombre respondió. Aquí empezamos a ver esos lazos de comunicación, esa intención de nuestro Creador en mantener una relación de comunicación íntima. Pero también vemos cómo esta comunicación empieza a romperse. Y se comienza a romper por una pequeña acción: desobediencia, falta de sinceridad, evasión, porque notemos que Adán en este instante lo que hace es evadir su condición y culpar a Dios y decirle: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si vemos, notemos, hermanos, cómo a veces nosotros evadimos nuestra relación de comunicación sincera con las personas o con Dios. A veces estamos enviando nuestro mensaje o desviando nuestra comunicación hacia el otro. Y espero que hoy nos alcance algo del tiempo para avanzar dentro de este tema y podamos ver esa comunicación negativa que a veces se desarrolla dentro de nosotros. Pero lo que quiero que tengamos claro es que el propósito de Dios es tener una comunión, una comunicación no negativa, una comunicación positiva, podemos llamarla, una comunicación de crecimiento, una comunicación verdadera, porque a veces la comunicación negativa pues se convierte en una comunicación de mentira, de engaño. Hagámonos preguntas como: ¿por qué es tan difícil tener una buena comunicación entre las otras personas? Y sobre todo cuando se trata de tener una comunicación con personas cercanas, donde a veces tenemos que ser lo más sinceros posibles, pero no se desarrolla, no se da. Y como les dije al comienzo, la comunicación también puede variar. Si es una persona creyente, o si son personas que no son creyentes. Un crédulo con un incrédulo, su comunicación ya puede no ser muy limpia, ¿no? Muy sincera, muy verdadera, aunque todo se pueda ver bien, aunque puedan haber buenas intenciones. Pero debemos saber de que nuestra condición de pecado, nuestra naturaleza del hombre viejo, muchas veces tiende a crear esos matices, a crear esas máscaras que nos hacen apartar de la verdad. Pero lo que Dios pretende es mantenernos en Él. Él quiere que nos limpiemos, nos lavemos, para que podamos cada día, sin importarnos los demás, nos importe tener una buena relación con Dios y con los demás, sin importar el qué dirán o qué pueden pensar de mí. Porque a veces como creyentes inclusive podemos poner barreras que nos puedan hacer guardar una falsa imagen por el temor de que seamos criticados porque somos creyentes. Y qué pueden decir de mí o de mi familia o de mis hijos si se están comportando o nos estamos comportando de cierta manera. Y más bien hagamos apariencias, tengamos actitudes aparentes ante la iglesia, ante los hermanos o ante la sociedad. Y lo que sucede es que estamos cayendo en un encierro o en un lazo de hipocresía, y no estamos permitiendo que la verdad salga a flote, y no estamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos ayude a superar cada situación que se está manifestando, para seguir madurando y creciendo y ser entregada ante ¿quién? Ante nuestro Creador. Siempre estamos buscando
unas condiciones de aceptación. Nosotros podemos llegar a tener una comunicación madura si somos sinceros, pero si no somos sinceros, pues traemos condiciones como de temor, de miedo, y son el temor al rechazo, y por eso creamos estas máscaras o estas situaciones de hipocresía donde no nos mostramos realmente como somos, pero porque tenemos temor a que nos vean como realmente la situación o lo que estamos siendo. Y nos lleva a que a veces sin quererlo premeditar, podamos tener la intención, sin darnos cuenta, de crear diversas técnicas o de crear diversas condiciones para esconder esos puntos de inseguridad o de temor que se produce, que hay en nosotros. Recordemos que una de las condiciones o algo de que vino a ser nuestro Señor Jesucristo fue a librarnos de todo lazo de impiedad, a librarnos del temor, a librarnos del miedo. Y la Escritura misma nos dice que no nos ha dado el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el Espíritu Santo y ese es el que debemos mantenernos. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Lo podemos todo en Cristo, porque Él nos fortalece de enfrentar cualquier situación y no de crear estas técnicas de inseguridad que nos llevan a esconder la realidad de nosotros por temor a ser criticados o a ser perseguidos o a ser vistos que no dices que tú eres cristiano y estás haciendo estas cosas. Pero como hemos hablado, es mejor las cuentas cortas y solucionar las situaciones y resistir nuestra propia vergüenza a veces, pero andar con sinceridad, reconocer nuestra propia condición e ir permitiendo la madurez en nosotros, aceptando en humildad nuestra propia condición de pecado, de que fallamos, de que necesitamos seguir creciendo y no alimentando un antifaz que nos aparte de la verdad y que podamos durar muchos años manteniéndolo de esa manera. Por eso a veces dentro del hogar cristiano podemos ver que nosotros a nuestro cónyuge no lo podemos engañar, nos conoce muy bien, tampoco podemos engañar a nuestros hijos, nos conocen muy bien, y a veces ellos pueden ver cosas, los quienes están afuera, que a veces nosotros mismos no las podemos ni siquiera ver, porque hemos formado estas técnicas que han creado estas maneras de esconder estos estados de inseguridad, que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero los demás sí nos están observando y se están dando cuenta, y por eso podemos ver que a veces nos podrían decir: es que tú eres hipócrita, o es que tú realmente no te muestras como eres, o por qué dijiste esto si tú, siendo cristiano, siendo creyente, acabaste de mentir. Entonces, cuando permitimos andar con la verdad, así nos duela, así nos cueste, así tengamos que perder ciertas condiciones, debemos aprender a morir para que pueda humillarnos, para que el Señor nos pueda exaltar, aprender a perder ciertas situaciones que a veces las tenemos que perder diciendo la verdad. Pero ante Dios debemos ser conscientes que es a Él quien debemos presentarle nosotros y rendirle cuentas a Él de todo lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Quizás no estemos conscientes de ello a veces, como lo decía ahorita, y a veces se puede convertir en un hábito destructivo dentro de nosotros mismos, y estos hábitos pueden ser creados y desarrollados desde la infancia, y con el tiempo pues van creando mayores técnicas hasta llegar a una etapa de adultez, ¿sí?
Miremos 1 Corintios 13:11, donde el Señor nos indica lo siguiente. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Nos muestra las etapas, mas cuando somos hombres, ya debemos hablar como hombres. Cuando somos niños, debemos aprender a renunciar y a morir al engaño que hay aún dentro de nosotros mismos, y esos engaños impiden una buena comunicación con los demás y se generan algunos motivos ocultos dentro de las relaciones, y eso a veces impide que una buena comunicación prospere dentro de nuestras relaciones. Veamos Jeremías 17:9, que nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Miremos que el mismo Señor nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Y adelante dice: más que todas las cosas. El Señor sabe cuál es nuestra condición de nuestro corazón caído. Por eso el apóstol Pablo dice: circuncidaos vuestro corazón. Y circuncidado vuestro corazón es permitir que la naturaleza de Cristo, su sangre preciosa, entre en nosotros, su Espíritu Santo, su sello esté en nosotros. Muchas veces nosotros queremos buscar dentro del engaño, de un corazón engañoso y perverso, queremos buscar el ser amados o el ser apreciados por los demás, para esconder nuestros propios errores y mantener esos sentimientos en lo oculto sin que nadie se dé cuenta. Y estamos más interesados por mantener una buena relación, o por hacernos populares ante los demás, o por dar una buena impresión ante las personas, o cumpliendo buenos halagos para que si yo doy halagos me devuelvan a mí halagos, o mantener un ambiente de armonía, podría decirse, un ambiente de cordialidad entre unos y otros, pero en el fondo sabemos que a veces no hay mucha sinceridad dentro de ese propio ambiente, ¿sí? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ayudarnos a nosotros mismos o ayudar al Espíritu Santo para renunciar a esa mentira y disponernos a que la verdad cada día tome control de nosotros? Y poder tener dentro de la madurez, como leímos ahorita en 1 Corintios, poder tener una condición mayor de crecimiento, de negarnos, de despojarnos a nosotros mismos. Miremos Filipenses 2, capítulo 2, verso 3 al 5, y veamos esa condición que nos pide el Señor dentro de nosotros y en la comunicación, que es lo que estamos viendo hoy, una actitud de humildad. Y recordemos cuando vimos la charla sobre humildad y orgullo: nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagáis por contiendas, ni para buscar nuestra propia vanagloria. Esto tiene que ver con comunicación también. Dice: antes bien, hacerlo todo con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores, no estimándonos a nosotros mismos, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Veamos que nuestro Señor Jesucristo, dentro de las condiciones de comunicación, Él logró comunicarse, digamos, con Pedro. A pesar de que Pedro le falló, Él logró tener una buena comunicación con él. Él logró restaurar a Pedro, a pesar de que el Señor sabía que Satanás lo había pedido para zarandearlo, y más sin embargo
se permitió una buena comunicación. El Señor vino a restaurarlo a través de la palabra, a través de la comunicación. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con amor, con sinceridad, con verdad, conociendo la condición del corazón de Pedro. Veamos cuando la mujer samaritana en el pozo de Jacob y llega nuestro Señor Jesucristo y establece una buena conversación con ella, y cómo llegan de esas apariencias que a veces tenemos. Ella aparentaba tener esposos, cinco maridos, y cómo el Señor a través de la comunicación y con el amor la despoja de todo y la lleva a una condición de verdad, a esa condición de ser verdadero hacia el Señor. Iglesia, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su dirección, que sea el Señor dándonos su sabiduría, que sea su Espíritu Santo guiándonos para renunciar a todo temor que haya en nosotros, para renunciar a todo aquello que representa ocultar todas nuestras debilidades y no mostrarnos como realmente nosotros somos. Quitar esas máscaras que a veces colocamos para no podernos identificar con la esencia o la naturaleza de cada uno de nosotros. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude para vivir la verdad en nuestras vidas y saber que solo tú, Señor, puedes estar a nuestro lado siempre para enfrentar cada situación en cada uno de nosotros. Sabemos que nuestro corazón es engañoso, Dios, pero tú, que eres la verdad, tú que nos dices en tu palabra, Señor, de que aprendamos de ti, que eres manso y humilde, que eres justo, que eres bueno. Solo a ti, Señor, nos rendimos para que seas tú ayudándonos, Señor, a enfrentar cada situación, y que durante el desarrollo de este tema sobre la comunicación podamos aprender a ser sinceros, sinceros contigo y sinceros con el mundo, sinceros con nosotros mismos, rechazando el temor, rechazando todo aquel mal hábito que se haya formado en nosotros desde nuestra infancia, para que cada día aprendamos a aceptar y tener una buena comunicación limpia y sincera contigo y con los demás, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, iglesia, y nos encontramos la próxima semana para dar continuidad a nuestro tema sobre la comunicación.